En la clase de hoy vamos a tratar el contrato de prenda con registro. Tal como ustedes podrán advertir, los sujetos que intervienen en una transacción comercial generalmente recurren a diversos mecanismos o modalidades de pago tendientes a financiar. Sin embargo, los riesgos de incumplimiento generan la necesidad de resguardar de mejor manera posible la seguridad de las operaciones. Y si bien es cierto que el patrimonio del deudor constituye la prenda común de los acreedores, en ciertas ocasiones esta garantía colectiva puede resultar insuficiente para asegurar el cobro de los créditos. Es así como surgen las garantías, que constituyen un modo certero para garantizar a alguna de las partes el cumplimiento de la obligación. Es desde esta perspectiva que la garantía se presenta como un medio para disminuir el riesgo del crédito. Es decir, es a través de estas garantías que o el acreedor va a intentar asegurar o afianzar el cumplimiento de la prestación que le es debida. Ahora bien, desde antiguo los bienes muebles han sido considerados como la propiedad más valiosa que una persona o una empresa podía ofrecer como seguridad de sus créditos. Lo cierto es que tanto pequeños empresarios como pequeñas y medianas empresas no cuentan con este tipo de bienes para garantizar sus obligaciones. Al fin de dar un ejemplo, podemos imaginarnos la cantidad de agricultores que tienen basado su emprendimiento, su empresa, en contratos de arriendo de campo y que no tienen un bien inmueble que ofrecer como garantía, pero sí en cambio tienen bienes muebles con importante valor económico, como pueden ser tractores, cosechadoras u otra maquinaria, que estos valores mobiliarios son útiles y sirven para garantizar obligaciones o el cumplimiento de tales obligaciones. Es así entonces como nacen estas garantías mobiliarias y que hoy vamos a estudiar. Dicho esto, la primera garantía que podemos citar históricamente fue la prenda común. La prenda común consistía en donde un deudor de una obligación, para garantizar el cumplimiento de la misma, entregaba este bien a su acreedor. Es decir, pasaba de manos del deudor hacia el acreedor, para que, llegado el supuesto del incumplimiento, el acreedor pueda percibir su crédito del producido de la enajenación de ese bien o de esa cosa. Es así como surgen las primeras garantías y es lo que ustedes conocen como la prenda común o prenda sin desplazamiento. Ahora bien, esta garantía traía un gran inconveniente, y más si tenemos en cuenta en el ámbito comercial o el ámbito empresario, y era que el deudor se veía desposeído de este bien y que este bien a su vez a él le servía o era aplicado para la producción de sus bienes o para la prestación de su servicio. Entonces, esta prenda común o prenda sin desplazamiento provocaba este gran inconveniente. Es así entonces como nace este contrato que vamos a estudiar hoy, que es la prenda con registro. A raíz de esta necesidad de que el deudor se quede en poder de los bienes dados en garantía, es que surge la prenda con registro o prenda sin desplazamiento. Esta prenda con registro, vamos a ver que se trata de un derecho real, pero que nace a partir de un contrato que celebra el acreedor con el deudor o un tercero
que va a dar estos bienes en garantía del cumplimiento de la obligación. Y a su vez, este contrato o este derecho real de garantía da lugar a un privilegio. Es decir, el acreedor prendario va a tener el privilegio sobre el bien que se da en garantía para que, llegado el supuesto del incumplimiento de la obligación, él pueda realizar dicho bien para cobrarse su crédito con preferencia a los restantes acreedores. Ahora bien, el contrato de prenda con registro no se encuentra legislado o regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Solamente ustedes van a encontrar un solo artículo que hace referencia a la prenda con registro, que es el artículo 2220 del Código Civil y Comercial, y en donde dicho artículo hace expresamente un reenvío a la legislación especial. En efecto, la parte final de este artículo dice: esta prenda se rige por la legislación especial. Decreto 15348/46, ratificado por ley 12.962. Bien, al igual que la prenda común, la prenda con registro comparte algunos principios. Y vamos a ver cuáles. El primer principio es el principio de la convencionalidad. Esto significa que este derecho real de garantía nace a partir de un acuerdo de voluntades entre partes. Es decir, nace a partir del contrato que celebra acreedor con el deudor o con un tercero que va a dar un bien en garantía de una deuda que no es propia sino es ajena. El otro principio es el principio de la accesoriedad. Esto significa que este contrato se encuentra relacionado a otro contrato principal que es el que garantiza. Así, por ejemplo, si yo voy a un banco y pido un préstamo para aplicarlo a la compra de un automóvil y yo firmo un contrato de prenda con registro afectando ese automóvil al cumplimiento del pago de las cuotas de mi crédito, vemos aquí cómo tenemos los dos contratos. El contrato de mutuo por un lado y el contrato de prenda por el otro, y es este contrato de prenda que es accesorio al contrato de mutuo y que garantiza el cumplimiento de ello. Es por eso también que, extinguido el contrato principal, en este caso el contrato de mutuo, se produce la extinción de este contrato accesorio que es el contrato de prenda. Y el tercer principio, y que vamos a desarrollarlo con detenimiento más adelante, es el principio de la especialidad. Especialidad que es tanto objetiva como subjetiva. Especialidad objetiva en cuanto a que hay bienes determinados, específicos, sobre lo que va a recaer dicha prenda o dicha garantía. Y especialidad subjetiva, es decir, que va a haber créditos específicamente garantizados. En el ejemplo anterior, la especialidad objetiva estaría dada por el automóvil que yo voy a dar en prenda, y la especialidad subjetiva estaría dada por el crédito, es decir, por el mutuo o por mi obligación de devolver el dinero entregado al mutuo y afectado a la compra de dicho automóvil. Cuando vemos los antecedentes legislativos de esta institución, el antecedente más fuerte o el primigenio que se cita es la ley de prenda agraria. Pero antes de estos antecedentes existían algunas instituciones como ser la hipoteca naval, es decir, aquella persona que tenía un buque podía dar en garantía ese buque sin que implique un desplazamiento de ese bien hacia su acreedor.
Otro de los ejemplos que podemos dar es la ley de deventures, ley 8875, que eran deventures con garantía flotante, es decir, una sociedad anónima o una empresa autorizada a emitir este tipo de obligaciones aseguraba el cumplimiento de los mismos con cosas muebles de su empresa. Y después también tenemos como antecedentes anteriores a esto la ley de Warren y los certificados de depósitos. Pero el antecedente más importante a esta ley de prenda con registro fue la ley de prenda agraria, ley 9643, que data del año 1914. Esta ley se dictó a raíz de la necesidad por parte de los productores, agricultores y ganaderos, que ante la escasez de bienes inmuebles para entregar en garantía, es que surge la ley de prenda agraria que posibilitaba prendar maquinarias de sus haciendas y afectarle al cumplimiento de alguna obligación sin tener que entregar o desposeerse de dicha maquinaria. Dicho esto, vamos a ver que en el año 46 se dictó el decreto 15.348, que al año siguiente fue ratificado por la ley 12.962 y que da nacimiento a la ley de prenda con registro y que rige hasta la actualidad. En cuanto a esta ley, ha sufrido dos modificaciones, ambos por decretos, el decreto ley 6810/63 y el decreto 897/95. De estas dos modificaciones, la más importante es la del decreto ley 897/95. Y esta modificación estuvo dada al ámbito subjetivo, es decir, el decreto ley 15.348 limitaba quién eran las personas que podían ser acreedoras prendarias y quiénes podían ser deudores prendarios. Este decreto ley amplió y hoy tenemos que cualquier persona humana o persona jurídica puede ser acreedor o deudor prendario, y a su vez también implicó una ampliación del objeto de los bienes que podrían ser entregados en prenda, que vamos a estudiarlo cuando avancemos en esta clase. Bien, yo acá, a los fines de dar un concepto de prenda con registro, he tomado el concepto dado por el doctor Héctor Cámara. Él decía que la prenda con registro es el derecho real constituido a favor de ciertos acreedores mediante la inscripción registral para garantizar cualquier clase de obligaciones, recayendo predominantemente sobre cosas muebles de propiedad del deudor o de un tercero que queda en poder de ellos. Esta definición habría que hacerle algunas observaciones teniendo en consideración en el momento en donde el doctor Cámara efectúa este concepto. Este concepto ha sido dado antes de la modificación del decreto antes referenciado, y es por eso que ustedes en la definición ven que dicen es el derecho real constituido a favor de ciertos acreedores. ¿Por qué? Porque tuvo en consideración que en ese momento el decreto ley solamente permitía que determinadas personas sean acreedores prendarios. Lo mismo sucede respecto de cuando él hace referencia a cosas muebles. Hoy podemos decir que la prenda recae sobre bienes, es decir, que recae también sobre cosas inmateriales, como puede ser los derechos de propiedad intelectual, y que lo vamos a ver más adelante.